Vale, nosotros la propuesta es contar un poco lo que es Valencia Lab como ecosistema de innovación urbano y con la experiencia que tenemos de trabajo en innovación, principalmente lo que venimos a contar no es porque innovan las empresas, que innovan por diversas circunstancias, en épocas de bonanza por crecer, ¿no? Y en épocas de crisis pues por sobrevivir, sino más enfocado a las personas, ¿no? Al cómo innovan las empresas, partiendo desde la persona como el origen de la innovación. Vale, principalmente la frase esta que se suele decir de que no innovan las empresas sino que innovan las personas, lo que hemos aportado un poco a lo que es la charla que hemos tenido es a las capacidades de innovación de lo que son las personas que ponen a trabajar para la organización. Esas capacidades como son captar información, dar respuesta, resolver problemas, aprender de la experiencia, crear, innovar y después explotar ese conocimiento que a lo largo de todo el proceso se ha ido generando. Yo creo que actualmente ya no se puede hablar de que las empresas no conocen la innovación y no están dispuestos a hacerlas. Todo lo contrario. Ahora yo creo que esta crisis lo que ha hecho ha sido despertar a muchas empresas. Yo creo que la principal carencia es que las empresas siguen pensando que es cara. Siguen pensando que para innovar hacen falta muchísimos recursos. Y creo que los principales recursos para innovar lo tienen dentro de las propias empresas y va relacionado con lo que comentaba, ¿no? Tienen el recurso de las personas que son las que innovan, con sus conocimientos, sus aptitudes, sus capacidades, y bien ordenado y bien organizado no tiene por qué ser caro. Y las empresas en este sentido, aprovechando ese intangible que tiene dentro de la organización, puede innovar y no solo en productos o servicios, sino en nuevos mercados, nuevos clientes, nuevos procesos, con colaboradores, con clientes, con sus propios trabajadores. O sea, es romper un poco el mito de que la innovación es cara y que innovación es solo nuevos productos y nuevos servicios. Hay muchísimos más ámbitos. Sí, yo creo que sí, porque al final sí que es cierto que dentro de la plantilla, dentro del personal de cualquier organización, hay gente con unos conocimientos, con unas aptitudes, innatas o no innatas, pero al final volvemos a la pregunta que muchas veces se ha hablado del emprendedor nace o se hace, lo mismo con el innovador. El innovador nace o se hace, desde luego que se puede hacer. Y lo que las organizaciones deberían hacer es identificar esas capacidades dentro de las empresas, saber que están y las que no estén, desde luego hay mecanismos, instrumentos, herramientas, formación para que las adquieran. Lo que sí que es necesario es que estén. Yo creo que sí, no solo nosotros, sino cualquier empresa, cualquier emprendedor que pase por aquí, al final, cuando hablábamos de las capacidades, la primera capacidad de la que hablamos nosotros es la de captar información. Necesitas algo de información, ver lo que hay en el mercado, o sea, cómo está el patio para la innovación, qué se hace, qué tendencias, qué necesidades no cubiertas hay, qué problemas hay que no están solventados, ¿no? Entonces, ese cooperar, ese compartir conocimiento de todos los que estamos aquí en este tipo de eventos, por supuesto que puede ser el inicio de la chispa para la innovación. Nunca se sabe dónde puede estar, pero hay que estar para detectarla y que encienda la mecha.